Bien, la química, la biología y la física forman un gran grupo de ciencias, ¿no? Que se conocen y que a lo largo de toda nuestra formación académica, pues hemos estado en contacto con ellas, ¿no? Y son las ciencias naturales. Ciencias naturales porque tienen la finalidad de describir lo que sucede a nuestro alrededor, y el primer paso para poder hacerlo, y lo desarrolló el hombre, definitivamente es la observación, el primer contacto con los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, y preguntar el por qué suceden inicia en una primera instancia con la observación. Para esto, pues, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables que son producto de una investigación científica y concernientes a una determinada área de objetos y fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente que va a perseguir un proceso como un sistema. No se puede saltar un paso porque no va a haber el resultado factible que yo quiero comprobar, a lo que definitivamente pues, hace diferente de las demás dogmas en el que del pasado, y que bueno, hasta la fecha muchas personas viven todavía dogmatizadas. Me refiero pues a las religiones en las que pues les enseñan a creer algo que todavía pues no está comprobado. Lo que tiene de diferencia a la ciencia es que la ciencia lo comprueba, ¿no? En la ciencia prácticamente lo que te dice: demuéstrame lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Cómo? Dame pruebas. Enséñame un método, ¿sí? De cómo tú lo estás replicando, cómo lo hiciste, que tú sabes eso, antes de decir o afirmar algo. A diferencia de las creencias dogmáticas, religiosas, etcétera, que incluso en el pasado pues se persiguió a miles de personas, y que pues el costo fue su vida, y fueron acribilladas, fueron asesinadas cruelmente en diferentes plenarias, ¿no? En diferentes espacios públicos, para que la demás gente tuviera miedo. Claro, no es un camino fácil, le costó la vida a muchas personas llegar a este momento en el que ustedes puedan asistir a la escuela, en el que ustedes se les pueda enseñar cómo pueden demostrar sus habilidades, cómo ustedes pueden defenderse, sobre todo ante otras acusaciones, ¿sí? Es gracias precisamente hasta este punto de la ciencia en el que hemos llegado. Y no solamente de la química como tal, o sea, la química se puede adaptar, más bien las características de la ciencia son globales, ¿ok? Y se aplica a todas las ramas de la ciencia que incluye y que se enseñan en las cátedras escolares o académicas. Llámese biología, llámese física, llámese química, llámese botánica, llámese historia, etcétera. Sí, solamente que cada rama de la ciencia, pues adapta ese modelo, ¿no? Diferente a su forma de ser. La, las características de la ciencia, pues son que es sistémica, quiere decir que todos se encuentran estructurados y tienen relación unos a otros. Es acumulativa porque, bueno, el conocimiento que se ha generado a lo largo de todo este tiempo, pues son casi más de 2000 años. Es importante tenerlos, ¿no? Es importante saber que hay un inicio, y, bueno, de eso se encarga la historia, ¿no? Efectivamente, pero también sirve para partir de la idea que el conocimiento o lo que se nos ocurrió en estos momentos, pues a alguien ya se le había ocurrido hace 100 años, hace 200 años, y que ahora forma parte de la historia, ¿no? De ese antecedente, específicamente para el problema que se quiera estudiar. Y bueno, también entender que el conocimiento, los paradigmas del conocimiento van cambiando. La información que hasta el día de hoy se tiene, el día de mañana podrá cambiar y se podrá modificar. Hasta apenas hace algunos días, bueno, hasta hace algunos años no se sabía del conocimiento del coronavirus, algo que pues ha mermado a la población cruelmente, y en la actualidad se tuvo que generar mucha información para poder crear una vacuna, que para el día de mañana tal vez ya no va a ser el coronavirus, va a ser otro virus más letal, ¿no? Que puede mutar y va a cambiar. Entonces la información que se genera no se puede descartar, no se va a decir ya no va a servir, sino que va a quedar acumulada en los libreros, en la información, para poder ir a consultar esa información. Es metódica
porque la actividad científica requiere de un proceso ordenado, es decir, seguir paso a paso la receta para poder tener respuestas. Es provisional porque la ciencia no está acabada, sino que es motivo de constante análisis, es perceptible y por ello también es cambiante, no es permanente y definitiva, es decir, conforme van pasando los años, la ciencia de la mano de la tecnología pues van transformando nuestras vidas, nuestros espacios. Algo muy importante es que es comprobable. Si ustedes van a afirmar algo, deben tener las bases, demostrarlo científicamente a través de algún experimento, etcétera, que lo que ustedes están diciendo es verdad y no se convierte en una falacia. Es especializada porque al igual que todas las ramas necesitamos que el conocimiento se vuelva más específico porque tener tanta información a la mano pues muchas veces llega a ser un poco complicado. Así en este caso, bueno, las características que vamos a observar durante esta materia pues viene a que ustedes conozcan las características generales de lo que es la química. Y bueno, es objetiva porque la actividad científica y los científicos que la realizan no están sujetos a dogmas, a prescripciones que deban admitirse sin discusión alguna, sino al contrario, deben estar dispuestos al cambio y a la aceptación, aceptar consejos, aceptar sugerencias a su trabajo, a lo que está sucediendo y además, lo más importante, compartir ese conocimiento. La ciencia no es ciencia si el conocimiento que ustedes generan no llega a todos los demás y no se comparte. Para ello, la ciencia hace uso del método científico. El método científico pues es muy famoso y yo creo que de aquí en adelante ustedes se van a agarrar ya de este método. En la universidad se los volverán a enseñar, se los volverán a decir, entonces prácticamente hay que casarse con el método científico. No siempre va a ser como tal seguirlo estrictamente, depende ya de la rama de la ciencia. Aquí ha habido un grave problema entre las ciencias sociales y las ciencias exactas en que han podido adaptar este método a su conveniencia, sí, de una manera favorable. Para esto, en los últimos años han surgido muchas ramas de la ciencia que ahora pues están unidas, ¿no? Por diferentes ramas. Por ejemplo, está la sociología rural, la salud ambiental, eh, la, la biología forense. Entonces ya se ha demostrado que no únicamente el conocimiento pertenece a una rama como tal, sino que se necesita de actitudes y visiones multidisciplinarias para comprender los fenómenos tan complejos que suceden a nuestro alrededor. Entonces, es ahí donde está el reto de poder adaptar, de donde poder lograr que este método se pueda adaptar. El conocimiento, pues, el conocimiento científico permite predecir fenómenos específicos y a veces aún permite controlarlos. Va a ser muy diferente que ustedes hagan un experimento en un laboratorio, que son químicos tal vez, a un sociólogo que necesita analizar cómo se está comportando pues la calidad del aire en un medio urbano, ¿no? Entonces, en un laboratorio ustedes pueden controlar las variables, ustedes pueden manipular factores, temperatura, humedad, incluso pues pueden tener animales de laboratorio, ¿no? Cobayos, ratoncitos de laboratorio. Y a diferencia de pues el que está experimentando en un medio urbano, ¿no? Que está midiendo la calidad del aire, quiere ver qué toxinas hay en el aire, por qué se están intoxicando los niños en una escuela. Y pues son variables que ya no quedan en las manos del científico, ¿no? Variables que son parte de la naturaleza. Y realmente lo que se va a hacer en los laboratorios, lo que va a suceder en los laboratorios es que se trata de imitar lo que sucede en el exterior. Casi siempre los modelos de laboratorio parten de esa premisa de que hay que poder comprender lo que sucede en el exterior, porque el conocimiento que ustedes están generando debe tener una aplicación factible para la sociedad. Y bueno, para esto, pues hay una serie de pasos muy importantes, ¿no? Que son las observaciones, ese primer paso, el primer contacto con el que el hombre a lo largo de la historia ha desarrollado, ¿no? Aprender a observar y después a hacer preguntas. El método científico está planteado, ¿no? En diferentes etapas, ya depende de cada autor, de a quién ustedes lo puedan leer. Iniciamos con la primera fase o la primera etapa, sí es observar algo que me intriga, algo que, no sé, a Newton le cayó una manzana en la cabeza
Y él se puso a pensar, ¿no? Muchas cosas en ese momento. Empiezo a formularme preguntas, ¿por qué sucede eso? Y se crean, sobre todo lo más importante es que se crean hipótesis. Las hipótesis serán aseveraciones que ustedes están realizando sobre el fenómeno, como cual, por ejemplo, algún compañero o alguna compañera puede decir que el cielo es verde. ¿Sí? Es un ejemplo. Hipótesis. Ella está formulando una hipótesis, el cielo es verde. Y es lo que ella cree. Entonces, ¿qué necesitas hacer para demostrar que el cielo es verde? Pues necesitas tú encontrar un método que demuestre eso. Esa es una hipótesis, pero está lo contrario, ¿no? El cielo no es verde, el cielo es azul. O incluso pues va a haber otra hipótesis a la cual van a llegar a una conclusión en que efectivamente el cielo no es verde ni es azul, sino que es producto de la fracción de la luz que se rompe en la atmósfera, ¿no? De todos los colores que genera el sol al cruzar la atmósfera y que pues va a lograr y bueno, y además lo que los ojos no podemos observar en esta franja de colores, pues únicamente es el azul. Pero para poder llegar a esta conclusión es necesario pues hacer una serie de experimentos, pero entender que una hipótesis es en primera instancia crear una idea de lo que está sucediendo, una afirmación que yo voy a comprobar. Sí, en un lugar donde hay una fábrica que está vertiendo residuos tóxicos, está vertiendo plomo, aluminio a los ríos y ese río va a la comunidad ahí de su colonia, a una colonia ahí de su casa y se empiezan a dar cuenta que se están enfermando, pues bueno, mi hipótesis es que el agua está contaminada. ¿Sí? Otra hipótesis es que no, pues que el agua no está contaminada, eso me va a ayudar también a demostrar que estoy equivocado. Pero estoy equivocado no nada más de la nada y no nada más lo creí, sino que voy a tener que hacer toda esta serie de pasos. ¿Sí? Ya después, el siguiente paso es hacer la experimentación. Aquí está, necesitamos diseñar experimentos para comprobar nuestra hipótesis. Entonces estamos con el ejemplo de la fábrica que está generando, que está vertiendo estas sustancias tóxicas a los ríos. Y bueno, aquí es momento de que nosotros nos vayamos al manual de calidad de aguas, a las normas oficiales mexicanas que tiene el país para efectivamente definir cuál es el método más usual para encontrar metales pesados o contaminantes que lleva el agua y que seguramente ahí van a estar descritas las guías, los manuales que me van a ayudar a hacer. Y ya con eso, pues ahora sí me voy al laboratorio, tomo una muestra de esa agua. Hay incluso características para el tipo de bote en el que voy a echar el agua, que no le debe dar el sol, que se debe de conservar a tanta temperatura y que debe tener tanta cantidad, etc. Ya esa muestra me la llevo al laboratorio, hago mis análisis en el laboratorio, encuentro las variables que voy a medir. Es importante también tener en cuenta las variables que se miden. Ya ustedes las van a definir porque son las que van a estudiar y normalmente pues pueden ser de dos tipos, cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas porque pues me da un número, ¿no? ¿Cuánto que hay ahí? Cualitativas, pues ¿qué es, no? ¿Qué es eso lo que estás encontrando? Ah, plomo, pero ¿cuánto hay de plomo en el agua? ¿Sí? Coliformes totales, ok, ¿cuántos coliformes totales? ¿Cuántas colonias formadoras tienes ahí? ¿No? A 300 colonias, etcétera, ¿no? Bueno, ya al final de que ustedes realizan ese experimento, hacen una búsqueda extensiva en la literatura, se van a Google Académico, a revistas científicas, a libros, y hacen una investigación. Ahora con el Internet, pues podemos saber incluso la capacidad que han hecho otros países, ¿no? También en estos temas. Así podremos encontrar que en China, en Japón, en Alemania, en España, en Brasil, han hecho estudios similares en ríos, ¿no? Que tengan relación con contaminantes emergentes. Y así yo voy robusteciendo mi idea, yo voy creando un poco más el conocimiento que estoy formando, ¿no? Es decir, que lo que estoy inventando, lo que estoy estudiando, analizando, no es la primera vez que se está haciendo, sino que ya se ha replicado en otros países. Lo que tal vez sí es lo primero que estoy haciendo es que estoy estudiando por primera vez una zona que es donde es mi comunidad, mi colonia, que tal vez nunca antes nadie le haya puesto atención. Se formula,
se crean las respuestas y encontramos que efectivamente en el ejemplo del río hay ciertos contaminantes que son muy peligrosos, hay arsénico, hay plomo, los metales pesados, y además el pH es muy ácido, se están muriendo los peces, etcétera, a lo que pues me lleva a comprobar que efectivamente el agua está contaminada. Entonces, mi hipótesis es cierta. Lo que yo en algún momento vi y pensé, al final demostré que es verdad, el agua está contaminada, pero porque ya analicé variables y factores que me dicen que sí está contaminada. No nada más se me ocurrió de la nada ir y decir, ya está contaminada. Y ahora sí, si me salen esas afirmaciones, pues ya yo puedo asistir con las autoridades, ¿no? Al ayuntamiento, con la policía, ¿no? La policía ambiental y decir, ¿sabes qué? Hay un grave problema aquí, necesito que se ponga atención y también se le levante una multa, un acta a la fábrica que está vertiendo residuos. Como bien, el resultado puede ser que todo es positivo, yo me puedo topar con resultados negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el agua no está contaminada. A lo mejor pues ese día, no sé, algo pasó en el lago, pero realmente pues el lago no está contaminado, ¿no? Fue una creencia, yo vi de lejos, vi mal, etcétera, y me retracto. En algunos problemas, en algunas ciencias, especialmente en matemáticas, física, algunos procesos metódicos se vuelven leyes o teorías, ¿sí? Que son las que vamos a ver un poco más adelante, las ley de la conservación de la masa, etcétera, que son patrones que se van a repetir siempre y que ya alguien las estudió y las demostró científicamente a través de análisis de laboratorio, y aquí en China y en cualquier parte del mundo va a ser así. Bueno, eso es un proceso muy resumido de lo que es el método científico. Sí, observo el mundo que me rodea, formulo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay que investigar y recopilar información en bases de datos científicas. No uso Wikipedia para poder afirmar mi idea. Mucho ojo, ¿por qué? Muchos me dicen, profe, ¿por qué no uso Wikipedia? ¿Por qué no recomienda el uso de Wikipedia? Wikipedia sí es una buena herramienta en primera instancia. No puedo decir que toda la información que contiene no es veraz. Lo que yo puedo afirmar es que es un sistema abierto y cualquier persona le puede meter mano a la plataforma. Entonces se presta a que pues alguien que no esté preparado, alguien que no tenga el conocimiento, pues ponga información que no es verídica y ustedes se agarren de ahí de esa información y se vuelva viral, ¿no? Etcétera. Con la onda de las redes sociales, pues ya han publicado pues miles de cosas. Especialmente lo vivimos todos con la onda del COVID-19. Pudimos observar cómo las redes sociales pues fueron un detonador muy importante para la parte de la pandemia, ¿no? Información que no era cierta, pues las abuelitas ya se la creían, entonces es un grave problema la parte de la tecnología, hay que tener mucho cuidado. Se formula la hipótesis, digo en una o dos oraciones, ¿cuál creen que será la respuesta de su pregunta que ustedes formularon? Pongo a prueba la hipótesis, hago un experimento, lo demuestro en el laboratorio, se hacen los análisis de resultados, para ello hago uso de las matemáticas, análisis estadísticos para comprobar mi modelo matemáticamente si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Y bueno, y al final se comparten los resultados y conclusiones con los demás. Bien, entrando un poco a la introducción a lo que es esta materia, ya entendido el modelo que utiliza la química y las ciencias naturales, y que además, como su nombre lo dice, ciencias naturales, pues han acompañado el origen del hombre pues desde épocas ancestrales, desde que se formó la vida, desde antes de que se pudiera formar la primera célula. Y nos estamos yendo a la teoría del Big Bang. Una teoría que menciona que hace aproximadamente, bueno, no sé el número exacto, pero son millones de años, pues la materia colisionó en el espacio y hubo una gran explosión. Esta gran explosión acabó convirtiendo y formando lo que actualmente conocemos como la Vía Láctea y las galaxias, ¿no? Y los planetas que se fueron formando por la diferencia
de masa que tenían los planetas sólidos, ¿no? O más pesados quedaron al centro, que son pues, los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y a la orilla quedaron los planetas gaseosos, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los que tienen menor masa y que por diferencia quedaron al exterior y que pues tardan más tiempo en poder tener una órbita alrededor del Sol. Y bueno, todos estamos como un imán, ¿no? Pegados a esta gran estrella que es el Sol. Y que gracias a esto, pues a nuestra estrella número uno, que nos da energía, fuente de energía, pues ha permitido, ha logrado que se desarrolle la vida en nuestro planeta. Y bueno, es importante entender y comprender que el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que va a tener las propiedades de un elemento químico. ¿En dónde vamos a poder encontrar esto? En la tabla periódica de los elementos. Los átomos están compuestos de un electrón, protón y neutrón. Para esto hay que saber que el electrón tiene una carga negativa, ¿sí? Y el centro, el núcleo, va a tener una carga positiva. Bien, hago este análisis porque hay que entender que pues nosotros estamos conformados del mismo material que existe en el cosmos. ¿Qué materiales son? Pues el hierro, el níquel, el oxígeno, el carbono, el magnesio, el sílice, el cobre, materiales que parten de favorecer esta teoría del Big Bang, ¿no? Que decir que la vida inició en una explosión, porque estos materiales que se han encontrado en meteoritos, en los viajes ya que está haciendo Tesla, en los viajes que hizo la NASA en aquel momento, pues han descubierto que efectivamente pues materiales cósmicos están en la Tierra, ¿no? Y en gran cantidad, y que persiguen una lógica. Así, bueno, las estrellas, todo lo que nos conforma, pues tienen estas características, ¿no? Hidrógeno, helio, carbono, neón, oxígeno, silicio, hierro, materiales que están aquí en la Tierra. Entonces, a lo que nos llega a pensar a que, pues definitivamente, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, ¿no? En esta maravillosa serie de Cosmos, efectivamente comprender que en nuestra sangre tenemos hierro, ¿sí? Entonces, nos parte de la idea de que en algún momento todo estuvo unido con un todo total, ¿no? Con algo más global fuera de la instancia que pues efectivamente terminó en una colisión, en una explosión, a lo que los científicos le han llamado la teoría del Big Bang y que parte de este inicio, ¿no? De ese inicio que acabo de contarles. Y bueno, sí, somos polvo de estrellas, porque efectivamente tenemos las mismas cosas que el mismo material que nos conforma a nosotros y nos conforma a los cuerpos celestes, ¿no? Interestelares, que han podido caer a la Tierra, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, son elementos que son vitales para poder hacer la vida. En primera instancia, vamos a encontrar los famosos CHOMS. Hay que prendérselo de memoria. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno son los CHON. Y agréguenle el fósforo y el azufre, los CHOMS. Es un acrónimo que les va a ayudar a que siempre se acuerden. CHOMS. Es de vital importancia que entiendan que estos elementos, los CHOMS, son característica de toda la materia viva en el planeta. Todo ser vivo que habita el planeta tiene en su estructura atómica estos elementos, que van a dar paso, más adelante los veremos, a las macromoléculas o biomoléculas que se encarga su estudio la bioquímica. El carbono es el elemento pues, más abundante en la Tierra y precisamente incluso la química le dedica una rama a su estudio. Bien, ¿qué, ¿qué observas en la imagen? Ustedes pueden ver que pues, es un iceberg, ¿no? Muchos dirán, yo observo agua, observo el cielo, observo nieve, hielo, pero realmente eso es el primer plano, ¿no? De nuestra observación.
Pero debemos entender y comprender que además de esto, pues aquí están representados los tres estados de agregación de la materia: el estado sólido, el gaseoso y el líquido. Los tres estados convencionales, porque en la actualidad sabemos que ya únicamente la materia no se encuentra en esos tres estados. Le podemos agregar el plasma o el condensado de Bose-Einstein, que son nuevos estados de la materia que se han descubierto y que algunos pues son incluso que son nuevos, son recientes. Incluso hay un artículo que yo les agrego ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan leer sobre los nuevos estados de la materia. Algunos incluso los estudió la NASA en el espacio exterior para poder desarrollar esta información. En la siguiente imagen podemos observar aquí a la chica muy feliz, contenta en un jardín, respirando, muy fácil, ahí en estos campos, ¿no? Aire fresco, respirando aire fresco, pero también debemos entender que la respiración es un proceso químico. El intercambio gaseoso se hace en los alvéolos pulmonares, en el que inhalamos oxígeno y se exhala dióxido de carbono, ¿sí? Son elementos, son también sustancias químicas que tenemos en nuestro cuerpo y que además de esta reacción química que va a suceder en los alvéolos pulmonares, hay millones de reacciones químicas que están sucediendo en este momento en nuestro cuerpo. El poder observar, el poder caminar, el poder que nuestro corazón lata, poder degradar la glucosa, poder degradar nuestros alimentos, etcétera, ¿no? Poder incluso eliminar todas las toxinas que llegan a nuestro cuerpo a través de la orina, ¿no? Son muchas reacciones químicas que están sucediendo y que el cuerpo, nuestra célula, las ha especializado. Además de que sí podemos ver a la chica muy feliz respirando, incluso pues también podemos ver que no es el único ser vivo, ¿no? En la imagen. De fondo tenemos a las plantas y las plantas ustedes pueden observar que tienen este color verde bonito y es un color verde que se da gracias a que poseen una sustancia química que se llama clorofila, que les permite a las plantas a través de un proceso químico que se llama fotosíntesis el obtener su alimento para poder tener energía a través del sol, ¿no? Claro. Pues en 2 días es el Día del Químico. Y la química, el 1 de diciembre, es un día muy importante que tengan en cuenta. Pero bueno, esto no siempre ha sido así. La forma tradicional del Día del Químico, en realidad, en algunas facultades de química del país y de Estados Unidos lo celebran el 31 de octubre. Es curioso, pues, porque pues, la mayoría de los químicos eran considerados brujos. Y bueno, ¿por qué? Porque la química tiene sus bases de la alquimia. En la historia de la ciencia, pues la alquimia es una antigua práctica protocientífica. Y es que en aquel momento, pues en la Edad Media, allá cuando era el rey Arturo, pues no existía, no podían afirmar que era algo la ciencia, ¿no? Pues hacían miles de combinaciones, miles de trucos, empezaban a combinar muchas sustancias que ellos encontraban. Cuando empezaron a manejar, pues el hierro sobre todo, ¿no? Empezaron a poder formular ciertos símbolos para identificar qué era cada cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, parte, sí, aquí está la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el estudio de los planetas, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Entonces, la ciencia no está apartado también de eso porque tiene sus bases en ello, en el misticismo y el espiritualismo sobre todo. Entonces, en aquel momento, pues los químicos eran considerados brujos. Los alquimistas, pues tenían esa fama porque pues ellos podrían generar estos espacios, estos trucos, ¿no? Con los diferentes elementos y combinaban hierro y fósforo y lo encendían, le ponían calor, pues veían como estos colores, ¿no? Como la pirotecnia se generaban y pues la demás gente se quedaba espantada. Y pues los químicos, los alquimistas, bueno, no eran químicos en ese entonces, eran alquimistas, pues ellos también metían miedo, ¿no? A la gente, que ellos tenían el poder y tenían la magia, etc. Pero bueno, también gran parte de esto de la alquimia pues pasa de que
los grandes reyes buscaban cómo hacer oro, ¿no? Para sus imperios. Entonces esa era la orden, descubrir cómo fabricar oro para sus imperios. Entonces ahí hubo una búsqueda inalcanzable por los alquimistas de poder hacer el oro así, a partir de otros materiales. Ya después se dieron cuenta pues que efectivamente no es posible, que el oro, pues ya el oro, el que está en la Tierra es el único que ya va a quedar aquí en nuestro planeta, se formó incluso pues a partir de la explosión del Big Bang. Bueno, el contexto histórico de la química pues es breve, la parte de la línea del tiempo que podemos entender. En el año 1200 a.C., vean, la química tiene más de 3000 años ya de su estudio prácticamente. Solamente que pues estamos viviendo la era de la química moderna. Los egipcios muy buenos inician con el estudio de la química, ya que dominaban la metalurgia, el manejo del vidrio y sobre todo la cerámica, ¿no? Además de que ellos podían elaborar tintas. En el año 440 a.C., Demócrito propone la existencia de una partícula que conforma toda la materia y es la idea inicial del átomo. Se considera la primera teoría atómica y que se estudia, vamos a verlo en la parte de los modelos atómicos. Para el año 1500 ya después de Cristo, pues Paracelso desarrolla la iatroquímica, que es la química auxiliar de la medicina y que bueno, pues tiene una relación con las intoxicaciones, ¿no? Paracelso con la dosis hacia el veneno. En 1662, pues ya Roberto Boyle, aquí está, Roberto Boyle establece las leyes de los gases ideales. En 1811, Amadeo Avogadro plantea su teoría molecular de los gases y establece el número de Avogadro, un número muy importante que ayudará a formular cálculos estequiométricos, es decir, cuántas partecitas de un átomo lo conforman, ¿no? En 1896, Becquerel descubre la radioactividad. En 1898, ya en el siglo XIX, Thomson descubre el electrón, esta partícula con carga negativa que se encuentra dando vueltas a lo que es el núcleo atómico. En 1911, ya en el siglo XX, Rutherford pues, propone el modelo nuclear para explicar la estructura del átomo. Y ya después viene Bohr en 1913, que también presenta su modelo atómico, que es el que están observando. En 1923, pues Broglie propone la dualidad onda-partícula y en 1927 Heisenberg propone el principio cuántico de la incertidumbre. En 1928 también, a partir del siglo pasado, pues empieza a iniciar los grandes cambios los cambios más trascendentales en la historia de la ciencia. Tenemos a Alexander Fleming, que descubre el primer antibiótico, ¿no? La penicilina, que ayudó a cambiar la historia, ¿no? La trayectoria de la historia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, porque pues los soldados fallecían de infecciones, ¿no? De heridas de bala que tenían y quedaban ahí prácticamente muertos en la falta de higiene. Pero gracias a este experimento, pues ayudaba a limitar las infecciones, ¿no? Pues lo que es prácticamente la penicilina, pues es un hongo que come bacterias. En 1932, Chadwick descubre el neutrón y en 1953, pues Watson y Crick propone el famoso modelo de la estructura de la doble hélice del ADN, que es el que están ustedes viendo, el modelo convencional que ustedes conocen, que es una doble hélice. Entonces, nuestra más simple expresión viva que tenemos, pues es el ADN, que se encuentra empaquetado en pares de bases, no en histonas, y se encuentra todo este contenido en una forma que se conoce como cromosoma, que heredamos del padre y de la madre, ¿no? Que son 23 y 23 cromosomas. Ahí está también lo que conforma el ADN, estos pares de bases, la unidad mínima que conforma la expresión genética, pues es meramente química. Sí son estructuras químicas, aquí podemos estar observando esto, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que pues van a dar forma a lo que es el ADN y sobre todo a la expresión genética, que va a ser nuestra herencia. Bueno, actualmente la química es una ciencia que estudia la materia, los cambios que ésta experimenta y la energía implicada en estos procesos. Entonces, un modelo convencional, pues nada más decía, la química es el estudio de la materia, ¿sí? Ya otro concepto más derivado, pues sí, efectivamente sí, no nada más se estudia la materia, sino que la materia también tiene energía.
y además esta energía pues sufre cambios, ¿no? La materia y la energía sufren cambios, entonces la química debe ser un estudio complejo de estos tres. Y bueno, aunque la química es una ciencia ancestral, los avances tecnológicos e intelectuales recientes pues han permitido a los científicos separar las moléculas en sus más pequeños componentes y por consiguiente pues explicar muchas de sus características físicas y químicas, así como nosotros podemos observar esta imagen tan detallada. Esto hace 60 años, 80 años no lo sabían las personas. Pregúntale a los abuelitos, jamás lo vieron, nunca entendieron cómo, de dónde venimos, qué somos y hacia dónde, y de dónde se forman, ¿no? Estas cosas del ADN, sobre todo la herencia genética, de dónde venimos. Y bueno, ¿gracias a qué? Pues efectivamente fue gracias a la tecnología, ¿sí? La tecnología y la ciencia pues van de la mano, han ayudado a que se creen nuevas herramientas para estudiar nuevos aspectos, ¿no? De la materia que pues no podemos observar a simple vista. Si no lo sabían nuestros bisabuelitos, pues eso es porque efectivamente pues no existían estos materiales tan desarrollados como los microscopios, perdón, de electrónicos, etcétera, o de barrido. El estudio de la química comienza con el aspecto macroscópico, lo que observamos cuando ponemos atención a nuestro entorno. Entonces, tenemos un nivel macroscópico que es sensorial y perceptivo, es un nivel de hechos concreto y que es nuestro primer paso, recuerden. Después tenemos un nivel microscópico que aquí pues ya empezamos a crear modelos y teorías, es abstracto y aquí pues nos permite entender la parte de los átomos y las moléculas y ya después un modelo simbólico, ¿sí? En el que se utilizan pues símbolos, lenguajes, etcétera, para poder expresar algo que estamos viendo. ¿Cuáles son las ramas de la química? Bien, pues esto lo veremos el día de mañana un poco más a fondo, las ramas de la química. De entrada hay que entender que la química general pues trata de los principios básicos que constituyen a los átomos, moléculas, iones y los enlaces químicos, las propiedades y transformaciones de las sustancias, además de estudiar las leyes generales de la química. La química tiene dos grandes ramas, la química inorgánica y la química orgánica. La química orgánica va a estudiar todos los compuestos del carbono, ¿sí? Todo lo que se pueda formar con carbono y que tenga los famosos CHOMS, ¿no? El oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y que además aquí vamos a encontrar a todos las moléculas y los elementos que forman las moléculas que se encuentran en los seres vivos, a diferencia de la química inorgánica, que esta va a estudiar las propiedades, estructuras y reactividad de los compuestos que no forma el carbono, ¿sí? En este caso, los minerales. Y aquí tenemos carbonatos, cianuros, etc.